En el Instituto de Tecnología de Massachusetts. O sea, MIT. El cerebro es algo súper fascinante. El cerebro es algo increíble. Que realmente es eso. Que realmente no sabemos. No sabemos. Quiero saber más. Quiero saber más. Pero quiero saber más. Claro, y te lo explico aunque sea con mi última neurona. Bienvenidos a otro episodio de Mi Última Neurona. Soy Jessica Chomik Morales, host y productora del podcast. Y hoy estaré entrevistando a la doctora Constanza Baquedano, quien es profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez e investigadora del Centro de Neurociencia Social y Cognitiva. La doctora Baquedano investiga la meditación mindfulness y otras técnicas contemplativas que hablaremos más adelante en la entrevista. Muy bienvenida al programa, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Jessica. Bueno, para empezar, ¿cómo fue que se adentró en la neurociencia? O sea, no sé si capaz empezó por ahí, por otro lado. Bueno, yo me di una vuelta más o menos. Ok. Un poco subiendo por las escalas de organización de la materia, aproximándome hacia la neurociencia. Y al principio no estaba muy segura si quería estudiar filosofía o biología, porque lo que me interesaba un poco era como el tema de la mente, la conciencia y cómo eso se relacionaba con el cuerpo. Pero luego decidí estudiar bioquímica, porque dije, bueno, la parte de filosofía capaz que puedo ser más autodidacta más adelante, en cambio los procesos moleculares y como biofísicos que sostienen la biología y la organización, me va a ser mucho más difícil aprenderlos por mí misma. Entonces estudié bioquímica, pero ya desde el principio, al primer año ya me metí a los laboratorios de neurociencia, estuve trabajando en cómo el éxtasis, el MDMA, modulaba el long-term potentiation, que es un mecanismo por el cual molecularmente y fisiológicamente se genera el proceso de aprendizaje y memoria. Bueno, dos preguntas. En las ratas. ¿Esto fue durante su pregrado? Mi undergraduate. Ok, su undergraduate. Sí. ¿Y qué es MDMA o MDMA? Es una sustancia que se más conocida como éxtasis, que se usa, que tiene varios usos, tiene usos terapéuticos y recreativos. Y se está entonces estudiando cómo afecta en el cerebro en términos de aprendizaje a nivel fisiológico, molecular, de alguna manera. Ok. En el laboratorio se está estudiando eso. ¿De quién era el laboratorio? De Bernardo Morales. Ok, voy a dejar un enlace a sus papers. Sí. Y luego ya empecé, mi segunda unidad de investigación también fue ahí trabajé con el doctor Eugenín, y trabajamos con ratonas que se le ponían bombas de nicotina, porque ellos estaban estudiando cómo era el tema cómo influenciaba el uso de nicotina en el sueño y en otras afecciones neurocardíacas, neurorespiratorias, etc. Y yo lo que hacía es que trabajaba con las crías de estas ratonas, y les hacía como modelos de aprendizaje, y después hacíamos, bueno, se les sacaba el cerebro, un estudiante de doctorado lo hacía para mí, Sí. y medíamos el receptores de serotonina, que es un tipo de neurotransmisor, 5-HT1A con inmunohistoquímica, y hacíamos cosas así. ¿Qué es inmunohistoquímica? Es una técnica que se utiliza para reconocer algunas proteínas, que son unas estructuras dentro de la biología, algunas estructuras mínimas dentro de la biología, para reconocer si están o no están en un tejido que uno ha seleccionado. Ok. Entonces, por ejemplo, sacábamos una parte del cerebro que es la encargada del respiratorio, por ejemplo, y ahí uno corta eso en una rebanada y le pone estas sustancias para identificar. Entonces, estos anticuerpos se unen a esa proteína, que es la del 5-HT1A, y ese anticuerpo a su vez tiene un marcador que uno lo puede mirar. Ya. Entonces, ¿Y qué vieron? No me acuerdo bien de los resultados, que fue hace mucho tiempo,
el estudiante de doctorado, creo pero había, no sé si era, pero modulaba una sobreexpresión o underexpresión o una baja expresión del receptor, Ok. el uso de nicotina. Y después tratamos de crear con esto un modelo de déficit atencional en los niños, para ver si es que esto podía generar como un modelo animal de déficit atencional para luego probar cosas. Claro, porque después para hacer otros experimentos que tienen, porque nosotros siempre necesitamos modelos que más o menos tienen los comportamientos Claro. o no sé, la composición genética para poder modelar otras cosas, por ejemplo, cómo funcionan las drogas en Sí. esos modelos, o no Sí. sé si le afecta el sueño, por ejemplo. Ok. Y luego me salí de eso porque ya ese fue mi segundo trabajo en laboratorio y que ya entendí que para mí trabajar con animales es distinto leer los papers que hacer esos papers. Claro. Y yo me di cuenta que yo no era para trabajar con animales. O sea, me encantaba mucho entrenar las ratitas con cereales y todo, pero luego cuando había que matarlos, hacerles cosas, no, Era muy fuerte, no muy sí. fuerte, no podía. Sí, sí, sí. Además, me sentía muy mal, no podía. Claro, creo que además cuando uno trabaja con animales, sea que quien sea el Uno animal, se encariña. se encariña Sí. y también no hay, por ejemplo, Navidad o un cumpleaños o algo así, no hay pausa en ese No, proceso. además. Claro, además, si porque uno tiene los ciclos de las ratonas son lo más importante. Exacto, si hay un Sí. regimiento que uno tiene que... Sí, a mí eso me importaba menos que, o sea, ir los fines de semana al bioterio a hacer cosas me importaba mucho menos que cuando había que... Que matarle, Sí, sí, entiendo. Entonces de ahí cambió un poco la dirección de su investigación. Sí, ahí ya decidí que quería trabajar con seres humanos Ok, y hice como mi undergrad, como mi tesis de pregrado, porque nosotros acá hacemos dura 6 años el pregrado, entonces son como 5 años de ramo y luego un año de tesis. ok. Y entonces en el fondo es como equivalente a salir con un máster. Con un máster, sí. Y entonces uno puede aplicar directo a los doctorados. Ah, claro, que es distinto en Pero Estados eso es en Unidos. las carreras científicas, como bioquímica. Ah, ok. ¿Ok? En las carreras humanistas es distinto. Ok, Y ahí entonces ya busqué a alguien que ya sabía que me gustaba, en qué trabajaba, que justamente lo conocí en una charla de un centro de meditación a él. Y ya sabía que me gustaba su trabajo, su línea y todo, y le dije, mira, vengo desde este espacio, soy bioquímica y me quiero meter en neurociencias cognitivas. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo parto Sí. de saltar de modelos animales y molecular a trabajar con neurocognitivo? Claro. Y justo él había trabajado como postdoc en unos datos de déficit atencional en niños, comparando niños en un test que se llama Continuous Performance Test, que es un test muy aburrido donde les miden atención y desatención. De hecho, creo que lo hice una vez porque ¿Sí? trabajaba en una clínica de neuropsicología. Ajá. Y le daba eso a los pacientes, pero mirando eso es como sale una pantallita y cuando sale una clase de estímulo, no me acuerdo muy bien, pero no es que sale cada vez, uno tiene que presionar el botón. Claro. Y dura algo, no sé, 8 minutos. O... No. Este para ver es larguísimo. De Sí. hecho, la idea es que uno se aburra mucho. Ok, ¿cuántos minutos entonces? Esta tarea duraba como 25. ¡Wow! Sí, la que yo hice. Niños de 8 años haciendo Sí. esto, 25 minutos, y la idea es que te sale siempre una letra, que es cualquiera, o no me acuerdo si era letra o número, y cuando te sale una X, y uno siempre tiene que apretar, siempre. Ah, ok. Y cuando sale la X, había que no apretar. Ah, ok, es al Entonces, revés de lo que yo. Te mide atención, en el fondo que hagas bien el coso, pero también te mide impulsividad, porque si es que tú apretaste cuando venía la X... Es que ya tenías la expectativa de que, claro. Entonces mide inatención y como impulsividad. Wow. Y entonces a estos niños se les hacía este test y querían ver si es que... Y algunos niños estaban... todos los niños estaban medicados con metilfenidato. ¿Qué es eso? Es el famoso Ritalin. Ok. Y también los niños hacían un juego, un video game, y ojos abiertos y cerrados. Y lo que tratamos de hacer era buscar en las ondas de electroencefalograma, que es una técnica que mide las ondas o los pequeños pulsos eléctricos que se pueden captar a través del cráneo por electrodos. Si es que había alguna patrón de ondas
entre el Continuous Performance Test y el videojuego que nos pudiera permitir clasificar qué niños iban a ser respondedores al fármaco y qué niños no iban a ser respondedores. Porque hay muchos niños que no son respondedores a los fármacos y que muchas veces se le mantiene bajo cierta medicación y en realidad no está funcionando. No. Pero la diferencia entre el videojuego y ese pulsando el botón es interés, ¿verdad? Es motivación. Es motivación. Y básicamente hay toda una teoría que tiene que ver con el déficit atencional, es que este es un problema en redes atencionales, si uno quiere llamarlo así, pero que están ligadas por motivación. Y de hecho el metilfenidato funciona en circuitos motivacionales. Claro, ok. Entonces era para ver en el fondo, Sí. por eso es que usábamos el juego, como es un estado de alta motivación y, Claro. y Ahí sí van a estar prestando atención. Sí, pues entonces queríamos ver si estas dos condiciones, que es una de alta motivación y de poca motivación, Ajá. más el performance, nos podía dar una cierta idea sobre la respuesta a los fármacos. ¿Y qué descubrieron? Pudimos clasificar cuando hacíamos un ratio, o sea, como una división de ondas entre teta y beta, que son dos ondas del electroencefalograma, que son dos frecuencias de onda, que significan distintas cosas. En el electroencefalograma, distintas frecuencias de ondas ocupa vistas en distintas partes del cerebro, están ligadas a ciertas funcionales. Por ejemplo, alfa, cuando uno tiene aumentado alfa, se cree en ciertas partes específicas, se cree que está relacionado a somnolencia o a relajo. Un aumento de beta frontal tiene que ver con una carga cognitiva o como atención cognitiva y así. Y Pero entonces, esto, ¿cómo lo localizan? Porque es un poco ruidoso, no sé, espacialmente. es totalmente ruidoso Sí. espacialmente. Lo que pasa es que uno tiene la disposición de electrodos, Claro. ¿cierto? Con un sistema que es específico, que se llama el 1020. Ok. Y a partir de eso uno, incluso sin hacer como algoritmos de localización de fuente para ver de dónde vienen las ondas, puede decir, tengo los electrodos occipitales, tengo los electrodos frontales Ya. o los parietales. Ok. No te dice de dónde viene específicamente esa frecuencia, Ujú. pero sí dónde la está captando y así es como se reporta. Ok. Y eso es lo que aún en nuestras, bueno, en mi zona, por ejemplo, el IRMF también es muy ruidoso temporalmente. Ujú. No sabemos cuándo las cosas están iluminando, por Claro. decir, y si podemos encontrar manera de cómo encajar el EEG o MEG con el fMRI, sería explosivo, creo. Sí. Sí, absolutamente. Bueno, el EMG, el magnetoencefalograma, es un poco mejor porque, claro, el fMRI tiene una resolución temporal muy mala y Claro. espacial muy buena, y el EEG tiene una resolución temporal muy buena y espacial muy mala. Claro. Pero los algoritmos de reconstrucción de fuente, si es que uno hace una localización con Polemus u otras cosas, no son tan malos. O sea, Ok. se puede. Claro. En cambio, en el fMRI no hay cómo solucionar el tema del tiempo porque simplemente no Claro. te da la tasa de muestreo. Exacto. El MEG es la mejor, pero bueno, también tiene su... Pero uno lo podría poner como al medio camino entre... Tiene una buena mucho mejor localización y, Sí. y mejor tiempo. Pero, Sí. Pero Y- bueno, es caro hacerlo y todo el tema también. Claro. Y hay un montón de cosas. Bueno, entonces encontraron que había Sí, diferencias. en este Sí, radio sí. teta-beta frontal, y que eso podía diferenciar, haciendo análisis discriminante, con un 80% de probabilidad que estuviera bien en el fondo, qué niños iban a ser respondedores o no respondedores. Ok, Eh, ¿y cuáles son los como high level? ¿Qué significa eso para, no sé, para los niños que sí tienen TEA? Y que son medicados, es que eventualmente, y esa era una de los claims que nosotros estábamos haciendo, que el electroencefalograma justamente es una técnica que es barata de hacer comparada con otras imágenes cerebrales como el fMRI o el magneto. No es muy caro. O sea, comprar el equipo es caro, pero después echarlo a correr podría estar en ciertos centros de salud. Y Entonces, ser parte de un diagnóstico. screening, porque Ok. hay un sobrediagnóstico y Cierto. luego, después de ese sobrediagnóstico, también hay mucho tiempo que se dan medicamentos y que no se entiende si es que está funcionando o no está funcionando. Entonces, tal vez un screening con EEG Ujú. podría ayudar a, en el fondo,
tener menos falsos positivos en los diagnósticos, básicamente. Ok, sí, es muy necesario eso porque hemos visto en nuestra época que hay un sobrediagnóstico porque ahora los niños no es que tienen muchas oportunidades de salir, correr, hacer cosas, no sé, es como más, es distinto ahora la cultura. Sí. Pero tengo dos preguntas de follow-up. Uno es, ¿qué pueden hacer los niños que no responden a fármacos? O sea, ¿cuál es la estrategia ahí? Y dos, ¿cuál es su opinión sobre dar fármacos a niños, siendo que el cerebro de ellos todavía está en formación? De hecho, creo que hasta los 25 está en formación anatómicamente, y que ya sabemos que el cerebro es muy plástico y especialmente en este crecimiento responde mucho a estímulos externos como comportamiento, como también los fármacos. Sí, y sobre todo que el metilfenidato va al sistema dopaminérgico. Ajá. Que es el sistema encargado de recompensa. Sí. Sí, mira, es un tema polémico y es un tema candente y ha sido así desde el momento en que yo estaba haciendo mi tesis undergraduate, hace mucho tiempo que está en todo ese debate en la literatura. Y en principio yo te diría que lo ideal sería buscar formas alternativas. Yo misma tenía déficit atencional con hiperactividad cuando pequeña, lo cual es raro en las mujeres, de hecho. Por lo generalmente se expresa sin hiperactividad. ¿Será que es raro o es simplemente que el diagnóstico es no lo sé, distinto? No lo sé, no me he metido tanto ahí. Ok. Sí, no, te mentiría. Y a mí me metieron a artes marciales. Wow, ¿cuál es? A mí me encanta el MMA. A karate, wow. sí. Entonces yo hice karate desde los 9 años a los 28. Ok. Y eso me dio un cierto grado de disciplina y también me hacían meditar y otras formas. Mis papás no querían medicar. Pero sí requiere una cierta inversión de tiempo y de dinero, tener estos tipos de tratamientos alternativos que se pueden hacer, y además que a mí me iba bien en el colegio igualmente, o sea, causaba problemas en la sala, por decirlo de alguna manera, pero tenía muy buenas notas, entonces era un grado de disrupción que se podía manejar así. Claro. Y entonces, de alguna manera me salvé de tener que recurrir a los fármacos a temprana edad. Pero la realidad es que acá siempre es una cosa, y cuando se habla de fármacos y de sustancias, etcétera, siempre es una cosa de costo-beneficio al final. Porque el problema con medicar a los niños es que uno puede decir, claro, desde muy pequeño están en edad de desarrollo y ya estás de alguna manera modulando su sistema dopaminérgico a temprana edad mientras se desarrollan. ¿Cómo saben si esos niños luego, porque estas son anfetaminas modificadas, cómo sé si es que cuando yo se las quite, cuando grandes no van a ser adictivos o van a quedar con un sistema de recompensa como hacia la alta, o ese tipo de dudas entran y son válidas? Pero también hay otro problema, que es que si es que los niños, por cómo está gestionado el sistema educacional, reciben constantemente frustración de que les va mal en el colegio, de que les hacen bullying los compañeros porque les va mal, de que se pelean porque tienen un cierto grado de temperamento, que los colegios y la educación está diseñada para una forma de educación. Claro. Eso también genera problemas. De que pueden tender por no saber cómo manejar sus impulsos, etcétera, etcétera, porque no está bien canalizado desde una manera educacional, pueden caer en abuso de sustancias en la adolescencia, etcétera, etcétera. Entonces, al final, cuando uno ve el costo-beneficio, queda más o menos parejo. Y entonces, obviamente no es lo ideal, pero si es que no tenemos un sistema escolar que pueda albergar esta neurodivergencia, entonces tal vez es de menos riesgo dar fármacos. No sé si se entiende. Sí. No es ideal, claro. Pero si es que no puedes absorberlo de otra manera, como invertir en meter a tu hijo en un cierto grado de disciplina arte marcial, más meditación, más hacer ciertas actividades, los costos que puede tener en no tenerlo también son altos. Claro. Entonces ahí y uno no puede predecir también el futuro, cómo va a resultar. Uno quiere decir, bueno, a largo plazo capaz este sistema de dopaminérgica va a cambiar y eso capaz llegue a ser
Claro. un abuso de sustancias, pero no necesariamente, no es algo definitivo. Claro, así como si no lo medicó, y la frustración de que le vaya mal y tal cosa lo va a hacer caer en la droga más adelante también. Claro. Entonces, en el fondo es un poco más, es una decisión, yo creo que, bueno, que se toma a nivel personal de colegio. Hay muchas variables ahí dando vueltas. O sea, hay colegios que te exigen que si tu hijo está diagnosticado, ¿Te exigen? o sea, si no va a tener problemas y terminan Wow. sacándolo de la Sí, sala, sí, porque sí. a la vez igual hay que entender que si tenéis un profesor, si tenéis un diseño de una sala, a uno cuando le toca hacer clase y tenéis dos personas que molestan todo el tiempo, es un problema también para el desarrollo de toda la clase. Claro. Entonces claro. es un tema Y bueno, de diseño. Yo creo que esto es diseño. es un tema de diseño, Sí. de diseño en general, de cómo hacerse cargo de la diversidad en general. Creo yo también. Menos mal que ahora hay más investigación sobre la neurodivergencia y es más aceptado ahora ser así. Es como ahí ya nuestros, o sea, principios culturales y la manera en que hacemos las cosas van a ir cambiando, creo yo. Claro. Yo estoy ya viendo eso en Estados Unidos, me alegro mucho que esté pasando también en Latinoamérica y tener como, ok, ¿cómo hacemos para tener una clase? ¿Cómo puede cambiar la clase, ese entorno académico desde temprana edad para ser más flexible? Porque al final del día no debería de ser los niños que se adaptan a su entorno, debería ser el entorno que se adapta a ellos para que se desarrollen. O sea, yo creo que igual los niños tienen que tener una cierta estructura porque ellos Sí, también tienen que aprender pero no a uno que adaptarse. les agobie y que les encaje y que tienen que ser de cierta manera, creo yo. Porque eso no da como espacio para Yo creo que igual hay que diferencias. entregar cierta estructura y disciplina. O sea, hay que entregar como un cierto marco de estructura y disciplina porque de alguna manera vivir en sociedad requiere eso también. Pero dentro de eso, obviamente que hay que respetar, o sea, no es tampoco que va a dejar los niños que hagan lo que quieran. Claro, no, etcétera. claro. Pero, Y una de las sí. cosas que usted mencionó en cómo lidiar con el TDA en los niños es la meditación. Y si nos puede hablar O más sea, esa de es la eso. forma en que lo hicieron mis padres, pero no significa que... ¿Y cómo que sea fue todo. eso? O sea, había unos momentos en el día donde sentaban y te decían, ok. Sí, meditemos un rato. Y también en artes marciales nos hacían meditar. Yo creo que por ahí entré a la meditación más fuertemente. Ok. Al principio de la clase nos hacían meditar Ritsuzen, que era una meditación parada, parecido al chamata, que es básicamente poner tu atención en la respiración. Y luego Sazen, que era sentado. Una escuela de karate japonés de Okinawa, entonces traía como del budismo zen, más que nada. Y entonces, bueno, cuando terminé el undergraduate, o sea, el pregrado, y terminé mi tesis, que esta era mi tesis de grado, decidí que quería investigar, obviamente, y a propósito siempre había estado trabajando con sustancias a lo largo de esta trayectoria, y dije, no, quiero ver cómo no sustancias que causen como un efecto como más como bottom-up, sino que como algo más top-down, de cómo yo regulo mi espacio mental, me puede generar un cambio en la conducta, etc. Y ahí es cuando, fisiológico Ok, también. claro. Y ahí es cuando leí y dije, no, la meditación es lo que quiero estudiar. Además que usted ya tenía una Sí. relación personal con la medicina. Sí, claro. sí. Y uno de mis grandes maestros intelectuales, que es Francisco Varela, que es un biólogo chileno muy importante en las neurociencias en el país y para algunos linajes de pensamiento de neurociencias, yo te diría a nivel mundial. También hacía meditación. De hecho, ahí conocí mi tutor de tesis en el centro de meditación que él también practicaba. Pero no había nadie estudiando meditación en Chile, y entonces mi tutor me dijo, mira, yo estudié con él, pero yo no me dedico a meditación, yo me dedico a conciencia y a atención, pero yo tenía un compañero cuando hicimos el doctorado que se dedicaba a meditación, y etcétera. Y entonces, y yo era fan de esa persona porque me había leído todos sus papers y todo.
Y entonces le escribí, le dije, oye, soy de Chile, no hay nadie que sea experto en este tema y quiero hacer mi tesis en esto. ¿Y ellos estaban en Chile? No, mi tutor principal estaba en Chile, pero pero luego este otro tutor estaba en Francia. Ah, o sea, ok, estaba en ok. Estados Unidos en ese tiempo, se estaba yendo a Francia, volviendo a Francia. Wow, y entonces tuviste como 2 mentores y Sí, uno de... y luego me fui a Francia, definitivamente wow. a hacer el doctorado. Ok, Sí, ok. con Antoine. Y entonces tuve, claro, mi director, donde empecé el PhD en Chile, y luego ya me fui a Francia y al final hice una cotutela entre Chile y Francia. Qué bueno, Sí, qué con increíble 2 eso. tutores, 2 grados de doctor, todo el asunto. Wow, sí, es un ejemplo de cómo creaste una oportunidad para ti, Sí. porque no había estudios de meditación en Chile y dijiste, no es lo que yo quiero hacer, Sí. voy a encontrar la manera de poder trabajar Sí. con esto. Sí. Así que ahí me fui, me lancé al mundo de la meditación y ahí estudié, bueno, temas que tienen que ver con la percepción de realidad, temas de cómo uno se relaciona con su espacio mental, cómo las técnicas de focalización de atención o de construcciones de imágenes generan Simulación sería. simulación Ok. también. Cómo en el fondo cómo nos relacionamos con nuestro espacio mental tiene consecuencias en nuestra fisiología. Y ahí específicamente hice mi tesis de doctorado en cómo considerar nuestros pensamientos como solo pensamientos y no como algo real. Ujú. Que es distinto. Uno puede creer puedo decir como a la Connie es mala, en mi caso, Constanza es mala, y ese es un pensamiento, ¿verdad? Un pensamiento no es lo mismo que yo, y además no significa que porque yo lo piense es real. Cierto, o sea, ¿Cierto? es como una línea entre la realidad y lo que uno se imagina. Claro. Ok. Y entonces, pero muchas veces nosotros estamos distraídos de que nuestros pensamientos no somos nosotros, y entonces pensamos que lo que pensamos es lo que es real. Claro. Y entonces paso por mi vida diciendo la Connie es mala, no hace bien esto, bla, bla, bla. Ujú. Y eso me lo creo y mi cuerpo se lo cree, básicamente. Claro, lo internalizas. Sí. Claro. Y entonces como yo me relaciono con ese espacio mental es como gran parte de lo que trata la meditación, de alguna manera. Claro, famoso eso que, ok, yo no soy mi angustia. Por Eso. ejemplo, mi angustia es algo que estoy sintiendo Claro. ahora, pero no soy yo. Claro. Ok. Entonces mi tesis doctoral iba de cómo cuando uno se relacionaba con los pensamientos como reconociéndolos como pensamientos y no como algo real, Ujú. cómo yo procesaba la información en el cerebro y en mi experiencia. Yo trabajaba con estímulos de imágenes de comida, porque encontré, ok. sí, Sí. en vez de pensamientos mismos, o si es que uno estaba inmerso como en una película, completamente en tu espacio mental, en tu percepción, cómo eso cambiaba conductas de aproximación, evitación, salivación y otras formas. ¿Cómo medían estas cosas? Les mostramos, yo usaba un paradigma de imágenes de comida porque es algo como muy atingente y como para todo, de comida neutra y atractiva, Ujú. y les hacía, primero podían estar en 2 instrucciones, que eran contrabalanceadas obviamente, y en una les decía, mira estas imágenes ahora, van a surgir todo tipo de pensamientos, deseos, etc. Considera esto como meras pensamientos en tu espacio mental que van y vienen. Y les mostraba estas imágenes, así tipo la naranja mecánica. Ujú, ujú. Y luego con estas imágenes les hacía una tarea de aproximación y evitación, que es una tarea que está hecha para medir impulsos de aproximación y evitación implícitos. Ok. Entonces la idea es que se revela como las preferencias de las personas en esta tarea. Los biases. Los bias. Ok. Es cognitive bias. Ujú. Básicamente es, claro, justamente para ver cognitive bias. Pero este es un cognitive bias muy primario porque es un cognitive bias de como food attractiveness. Ujú, ujú. Y bueno, entonces la idea de este experimento es que, por ejemplo, si a mí me presentan un brownie, a mí me encanta el brownie. Sí, también. Y me dicen, no sé, en mi caso era un círculo o un cuadrado. El brownie podía tener un círculo o un cuadrado. Y si el brownie tenía un círculo, yo lo tenía que acercar con el joystick.
Y si es que el brownie tenía un cuadrado, yo lo alejaba con el joystick. Ok. ¿Ok? Y lo que pasa es que cuando uno ve el brownie con el círculo es muy fácil acercarlo. Sí, porque yo quiero ese brownie. Claro. Pero si es que yo tengo que alejar ese Va a tomar brownie, más tiempo. tomo más tiempo porque Ajá. es como, no quiero alejar el brownie. Claro, y entonces eso me genera una diferencia de tiempos de reacción entre alejar y acercar ese ítem, Ok. que se llama Stimulus Response Compatibility Effect, es como El efecto de de compatibilidad del sí. estímulo. Sí. Sí. Y eso es lo que mide como las tendencias implícitas de aproximación y evitación de las personas. Porque la diferencia entre estas aproximación y evitaciones son como 20 milisegundos. Wow. Sí, Muy sí. pequeñas. Pero igual existe. Pero existe, Claro. y son micro... Bueno, tú sabes que en el cerebro todo funciona bastante rápido. Sí, 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 sí. O sea, 20 milisegundos es bastante, de hecho. claro, y esto me hace acordar a otro estudio que me acuerdo que tenía, lo leí en el libro de Facundo Manes, Conocer el Cerebro, cuando tenía 16 años. Y era básicamente que hicieron un estudio sobre el racismo Ajá. y los biases que las personas tienen con el mi grupo y el grupo El otro. del otro, ¿verdad? Ujú. Y tenían que tomar una decisión de si que alguien cargaba una imagen, ¿verdad? No era real, cargaba una arma o algo. Ujú. Y veían detrás de estas imágenes que el cerebro respondía de tal manera donde había biases, Ujú, que me ujú. pareció súper interesante, pero me Sí. hizo acordar eso. Sí. Sí, esto de los bias es muy interesante porque de alguna manera son como filtros de presuposiciones con las Claro. cuales uno interpreta la realidad. Son como, no sé, heuristics. ¿Cómo se dice eso en español? Heurística. Heurísticas, sí, Sí. casi. Sí, Sí. esto, y Claro. es la manera Pero que... es muy interesante porque es una heurística casi que es perceptual. Claro. Es como que yo veo a alguien como malo, desde como que así es como lo encoding de alguna Ujú, manera. ujú. Es como, no es que lo veo y después lo clasifico. Es Sí, que pero- cuando construye esa percepción ya está ese filtro ahí de alguna Claro, manera. pero de hecho lo que quiero mencionar es que no es que nacemos con estos filtros, creo yo. Capaz en la comida sí, pero también no sé, porque un brownie no va a existir si no de la Antes de la sociedad. experiencia. Claro, antes de la experiencia, capaz sí las frutas, no sé, una carne, huevo, cosas así, pero y esas bases implícitas del racismo creo que son enseñados. Sí, absolutamente. Sí, sí. Absolutamente. Y entonces, Bueno, sí, por eso yo trabajo con comida, o sea, Sí. es como asegurarse, bueno, igual tiene temas culturales, pero bueno, eso ya es tema de otra discusión. Y entonces lo que hacíamos era hacer esta tarea luego y íbamos tomando saliva también. Íbamos ok. tomando salivación después de la presentación de las imágenes, después de la tarea y hacia el final. Y mientras medíamos todo con electroencefalograma. tenían 3 distintas maneras de medir. Teníamos Sí, varias. sí. Más Más sí, todavía. porque luego hicimos entrevistas cualitativas para tratar de unir la experiencia cualitativa de la persona Claro. con las ondas electroencefalográficas. Ok, ok. Que es una aproximación, de hecho, que postuló Varela como una forma de aproximarse desde las neurociencias al problema de la conciencia, que se llama neurofenomenología. Pero bueno, entonces lo que encontramos es que cuando las personas veían las imágenes bajo este estado como mindful o de verificación o de que eran sus pensamientos y que no era realmente eso, este bias como que viene incorporado en el attractiveness de la comida ya no estaba. En cambio, cuando estaban en la segunda instrucción, que no me acuerdo si te la mencioné, pero era, ahora verás estas imágenes y siente que son completamente reales, como si estuvieran frente a ti, película. te la vas a comer luego ya, un poco como lo ok. que hace la publicidad, como Sí, que las sí. lleva ahí ya. Y entonces ahí sí tenían grande esta diferencia Ok. y además salivaban más. O sea, lo que demostró su estudio es que cuando uno hacía mindfulness, era como podía ser más objetivo. No era tan subjetivo la experiencia. No sé si eso es. Claro, es como un realismo subjetivo disminuido, de alguna manera. Ok. Pero hablar de que es más objetivo es difícil porque la objetividad es un Sí. tema que... Pero claro, era un realismo subjetivo menor o de menor peso. Ok. Y esto tiene implicancias porque de alguna manera
Y bueno, y cuando estaban, las personas salivaban mucho cuando estaban en inmersión y cuando estaban en mindful no salivaban tanto. Entonces, en el fondo, la lección y lo que encuentra este estudio que te da es como, mira, como yo me relaciono con mi espacio mental, es tan poderoso, de alguna manera, que puedo generar patrones fisiológicos en mí, como en este caso era la salivación. Pero sabemos que el estrés, como todo este tipo de pensamientos, o incluso la depresión o estrés, que son patrones de pensamientos recurrentes o situaciones recurrentes, tiene mucho que ver con, obviamente, el ambiente, pero también tiene mucho que ver en cómo nosotros nos relacionamos con nuestro propio espacio mental. Claro. Y entonces esto es como a lo que va esto. Es como que demuestra, ahí es como, mira, parte del mindfulness entrena esta forma de ver tu espacio mental. Y estas son las consecuencias en un paradigma de comida que es algo que va para todo el mundo, tanto en bias, attentional bias, o en bias cognitivo, como en fisiología. Y hablemos de eso, de la depresión y la ruminación y cómo este mindfulness puede como apaciguar un poco esos síntomas, porque sí, es cierto lo que dice que en personas ansiosas o que tienen depresión es como caen en una trampa de que se creen lo que dice su cerebro y son como, es una espiral de pensamientos. Sí. Mira, acá un concepto que yo creo que es importante tiene que ver en cómo las cosas de alguna manera se automatizan. Y hay varios patrones de pensamiento, juicio, etcétera, que van a distintos niveles en la persona. Hay muchas cosas que tienen que ver con que hay sociedades que están de alguna manera sesgadas para tener patrones automáticos de enjuiciar ciertas cosas de determinada manera. Y también nosotros mismos como individuos tenemos lo mismo. Diferencias biológicas. O sea, no, diferencias en cómo automatizamos ciertas creencias sobre nosotros mismos y sobre los demás. Y es como que las damos por supuestas. Ah, ya, ok. ¿Se entiende? Sí. Entonces, por ejemplo, tomemos el caso de la depresión, que es un poco más fácil. Obviamente sabemos que la depresión es algo que es multifactorial, ¿cierto? Tiene, o sea, un montón de factores, hay desde temas genéticos que tienen que ver con metabólico hasta temas que son depresiones que son completamente, no sé si se pueden llamar como, hay episodios depresivos, llamémoslo, que tienen que ver con duelos o eventos catastróficos que pasan en la vida y que es normal que alguien después uno se deprime y vive un cierto duelo por eso, etc. Y están los diagnósticos de depresión o depresión mayor, que es cuando ya de alguna manera el estado de depresión ya no responde a un evento o algo así, sino que es algo más ya permanente o como se vuelve un poco más estructural. Y una de las cosas que caracteriza la depresión junto con una baja de motivación y de ánimo y todo tiene que ver con pensamientos rumiantes. Se llaman rumiantes porque es como rumiativos, como las vacas que rumean el pasto. ¿Se acuerdan? Sí. No les pasaron biología en el colegio que estaban estas... Con sus 4 estómagos y todo. Sí. Entonces es esto mismo, en el fondo rumiar como soy fea, o no soy suficiente, no valgo la pena, no, etcétera. Y entonces uno, en base a esto, acuérdate del experimento comía, genera estos pensamientos y los vuelve sus realidades. Entonces, ¿cómo actúa el mindfulness? O cómo interactúa con ese patrón mental? Bueno, el mindfulness lo que hace es que uno, en un principio es muy amplio, pero vamos a hablar de la fase inicial, ¿ya? Lo que hace es que uno, en la meditación mindfulness de atención focalizada, que es como parte en casi todas las técnicas, lo que uno hace es centrar la atención en la respiración, ¿ya? Y cada vez que uno se da cuenta que se ha distraído de tener su atención en la respiración, dice, me distraje, o sea, te das cuenta que te distrajiste y vuelves a la respiración. Claro. Entonces eso entrena, entre comillas, varias redes, una que tiene que ver con el de atención sostenida, que es la misma que se usa para hacer este Continuous Performance Test, que son redes principalmente frontales. Luego, automáticamente me distraigo, ¿cierto? Y después hay una red de saliencia que cuando me doy cuenta de que me distraje, una red de saliencia que
cingula anterior, ínsula. Y luego redirecciono mi atención hacia la respiración y ahí hay redes de parietales de redireccionamiento de atención y luego enganche y ahí sueltan las parietales y solo se queda la frontal. Básicamente ese es el circuito de redes que se entrena, entre comillas, cada vez que yo me distraigo. Ok. Entonces de alguna manera... Que ahí también en otras situaciones lo puedes activar, ¿verdad? ¿En no qué solamente, sentido? o sea, no solamente, eso está como enseñando a tu cerebro como Sí. volver... Hasta en general. Claro. Sí. O sea, yo me siento media hora en el día a entrenar estas redes que luego me van a ayudar a cuando estoy en el computador, estar engaged ahí cuando me distraigo o estar distraído y volver. Ok. Así como cuando entreno un músculo Sí, con sí, la sí. pesa, ese es un músculo que sí me va a servir también para levantar el vaso, de alguna manera. Claro. ¿Cierto? Y entonces aquí una de las cosas que es clave es el darse cuenta. Por ejemplo, que La está atención rumiando. plena, el mindfulness, las tradiciones budistas, las tradiciones estas, el darse cuenta es algo muy, muy importante. Es como básicamente que la información deje de ser inconsciente y pase a la conciencia. Y cuando la información deja de ser inconsciente, porque eso es lo interesante, que estos pensamientos soy tonta, soy feito, no están necesariamente en el explícito. Claro. Es como que estuvieran con un volumen muy bajo. Pero siempre están. Pero están, O sea, ¿se entiende? Sí. Entonces aquí se explicitan. En este periodo de meditación, uno está ahí, está con la respiración y se explicitan. Y se da Y cuenta uno y puede volver. y se da cuenta. Claro. Entonces lo que uno entrena realmente en toda esa primera parte es a darse cuenta. Y el darse cuenta es el primer paso para cualquier terapia. O sea, Sí, es cierto. o sea, la persona, básicamente en el modelo clásico, la persona va a terapia de adicción cuando entra, Se da cuenta. hay todo un proceso de negación de que Sí. no, y se da cuenta. Y en el momento que se da cuenta, empieza otra etapa. Y entonces, un poco lo que ocurre es que al entrenar el darse cuenta, este contenido pasa a estado consciente y ahí es como, ya. De Esto hecho, es. esto me hace pensar que realmente solo hay una cura para un narcisista. Es que se dé cuenta que es narcisista, porque de ahí ya todo va a ir encajando. Se va a dar cuenta de cómo le trata a otras personas y todo así. Por eso, bueno, yo creo que por lo mismo es que hay tantas como mindfulness-based interventions, como intervenciones basadas en mindfulness para obesidad, para depresión, para adicciones y otras cosas, tienen que ver con este mecanismo básico de dos cosas que son esenciales: el darse cuenta, el ver tus pensamientos o gestionar tu vida emocional de una manera un poco más distanciada, porque yo no soy esto, sino que es mi contenido mental, que son dos cosas distintas. Y que te da una práctica que hacer todos los días. Entonces es algo que yo puedo mantener en el tiempo. No es que voy a una sola sesión y tuve la conversación y después caigo en lo mismo. Sino que como genero una práctica a partir de esto, es como que hay un método que se implementa. Y entonces eso es muy atractivo, muy interesante y te permite estar ahí. Porque te permite estar como en forma para darte cuenta de lo que está ocurriendo en tu espacio mental, de alguna manera. Es como el gimnasio, si vas una vez no pasa nada. Como que para estar en buena forma, para subir un cerro, para hacer cosas, uno entrena todos los días y en el momento Claro, que exacto. entrena. Bueno, una pregunta que me estoy haciendo es si hay, o sea, ¿qué pasa en el cerebro cuando uno está como en una meditación muy profunda, por decir, como los monjes? Y si han hecho estudios con monjes y cómo se diferencia el cerebro de ellos a lo típico, por decir. Mira, esa es una pregunta que es muy amplia y para responder más o menos bien tengo que hacer un poco de... Sí, por favor. Ya, lo primero y una de las cosas más importantes es que hay distintos tipos de meditaciones, ¿cierto? Okay. Entonces hay meditaciones que son más de atención focalizada, hay otras que son de atención más abierta, que uno como que dispersa la atención en todo el entorno, pero aún así está presente sin estar distraído. Okay. Que esas son más de estilo de monitorización abierta, que se llama. Hay meditaciones en compasión, que son meditaciones que uno genera cierta imaginería de querer al otro, que al otro le vaya bien. Meditaciones en love and kindness,
esa es de querer que al otro le vaya bien, que sea feliz, etcétera, y con imaginería, distintos tipos de imaginería. Luego están las meditaciones en compasión, que uno entiende que todas las personas están en sufrimiento y quieren que dejen de sufrir, cada uno con sus pequeños sufrimientos como compartidos. Entonces, todo este tipo de meditaciones o recitación de mantras, etcétera, ejercitan distintas zonas del cerebro, porque son distintos mecanismos cognitivos de alguna manera. Claro, claro. Entonces, no hay una zona del cerebro dependiendo. Entonces, lo que yo te diría es, esto depende del tipo de meditación que entrene la persona, las cosas que uno va a ver en el largo plazo en el cerebro. Y diciendo eso, entonces, sí, obviamente se han hecho estudios con monjes, pero que son particulares a ciertas preguntas o a ciertos mecanismos cognitivos, por decirlo así. Claro. Entonces, por ejemplo, algunos estudios con monjes son como... Existe este tema de la rivalidad binocular, ¿no? Que si es que yo te pongo si te pongo un lente con un barco acá y acá una pera, lo que va a hacer el cerebro es que alterna entre las dos cosas. Entonces se ha visto que los monjes, como su capacidad de mantener o sostener objetos en la atención es tan alta que los tiempos de rivalidad binocular son mucho más largos en ellos. Wow. Hay distintas cosas así que están ligadas principalmente con temas de estabilidad, de atención y contenidos mentales de alguna manera. Pero también hay toda una parte de la neurociencia contemplativa que ha estudiado temas más afectivos, temas más de conexión con el otro, como compasión o este tema de la disolución como más de ego y como mi no diferenciación con un otro, etc. Y también ahí se ha visto que hay actividad cerebral que es particular en personas con harto entrenamiento comparada con no entrenamiento. Pero como te digo, es una pregunta amplia y tiene que ver con el tipo de ejercicio que uno entrena y cuál les hace medir y cuál es la pregunta. Claro. Pero lo que estoy escuchando es que ellos ya están entrenados como mantener atención, sí, ¿verdad? Y estar más presente. Sí, lo que pasa es que eso es requisito para cualquier otra práctica más avanzada. Ajá. Porque yo necesito una estabilidad de atención para poder, por ejemplo, generar visualizaciones. Porque si no, si estoy visualizando algo, ¿cierto? Y se me aparece lo que me dijo el jefe en la mañana, o que no sé qué, el nivel de solidificación de esa visualización está distráctil de alguna manera. Sí, claro. Entonces no va a tener la eficiencia fisiológica que tendría esa práctica de visualización, de como cuando uno ve al otro como sí mismo, por ejemplo, o cuando está como... me imagina a la otra persona con sufrimiento y eso se genera como un uno negro y uno lo absorbe y lo transforma para ayudar a esta persona. No va a ser tan efectiva si es que se me está cruzando, oye, tengo que ir a comprar esto, tengo que hacer esto otro. Entonces, por eso hay en las enseñanzas y en las tradiciones en general, uno parte con atención focalizada, que es para estabilizar la mente, y luego se van abriendo distintas prácticas, dependiendo del nivel de estabilidad que uno pueda tener, para poder generar prácticas que son más complejas en el fondo. O sea, las visualizaciones de mandala. ¿Has visto un mandala alguna vez? Estos mandalas que son sí, el arte. Ya, sí, ellos, sí. Hay algunas prácticas que son aprenderse estos mandalas completamente de memoria y recorrerlos mentalmente. Okay. Entonces imagínate eso sin que se te cruce un así como, oye, tengo que hacer algo. Sí, tengo que responder el correo. Bueno, claro, pero es diferente obviamente el estilo de vida de los monjes. Es que esto es otra cosa que te iba a mencionar, que también los estudios que comparan personas de a pie como nosotros con monjes, tampoco tienen, o sea, hay que tener mucho cuidado, que es decir, como mira, estas personas tal y tal cosa, pero son personas que se dedican toda su vida a eso, probablemente tienen una alimentación
que es Distinta, completamente claro. distinta. Su día a día es completamente distinto. Sí, entonces comparar gente que como monjes con ciudadanos a pie es como, mira, esto es lo que hace la práctica y todo. Sí. Son como estudios de caso, como un poco poblacionales de alguna manera, no sé cómo explicarlo bien. Pero tal vez más interesantes son, hay estudios sí que comparan gente que lleva 8 meses meditando con gente que lleva 8 años meditando, Claro. que son ciudadanos que van a trabajar todos los días. Claro, porque ahí los factores son más parecidos. Exacto. Claro. Una pregunta que se me viene a la mente es si el rezo es una forma de meditación, porque, bueno, no sé, yo observando a personas que rezan, a veces como llegan en modos más de trance, como repiten palabras o frases o algo así, es muy como tranquilo, ¿verdad? Y uno tiene una creencia y eso le tranquiliza y también hay como una repetición de palabras y uno está como enfocado en ese tema. Bueno, ahí el rezo es yo no soy especialista en esta parte como más... pero el rezo tiene varias... Primero lo que te diría es que hay distintos tipos de rezo, obviamente. Y hay distintas intensidades con las cuales se reza y práctica, etc. Entonces, tú, ahora que me dijiste cómo repetir palabras y temas de mantra y todo, o sea, me recuerdo como el tema de los mantras, que tal vez como en el mundo como budista, que es lo que yo más sé, bueno, también el rosario en los católicos tiene que ver con una repetición y trance, etc. Entonces ahí te diría dos cosas. Hay varias formas de entrar en trance, ¿ya? Aquí las machis, que son como las indígenas líderes espirituales de las comunidades mapuches en Chile, entran en trance a través de los tambores. Okay. Entonces hay varias formas de entrar en trance, que es un estado de absorción, es un estado no ordinario de conciencia, de absorción, etc. Y hay algunos rezos que tienen cosas repetitivas, etcétera, que te hacen entrar como en estos estados de absorción, y además hay un contenido ahí, que en el caso de los mantras son palabras que son como keywords, palabras clave sobre la percepción del cosmos de esa cultura, como la vacuidad para los budistas, por ejemplo, o el del rosario, no me acuerdo cómo es, pero también es una repetición que tiene un sentido dentro de su creencia, de su sistema de creencia. Entonces yo creo que eso cumple dos roles, o sea, como yo lo veo, no soy experta en esto, pero primero, mucha gente dice que es más fácil practicar mantras que practicar solo atención focalizada, porque al estar repitiendo una palabra, les es más fácil tener su atención en eso, y es como que automáticamente no se distrae porque está en soy básicamente bueno, soy básicamente bueno. Entonces está en esa. Entonces como un mecanismo atencional de alguna manera, que es como un ancla atencional más fácil que la respiración, porque es más activa. Entonces eso por un lado genera calma, o sea, te baja la cháchara mental, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado tiene el tema de que estoy como solidificando una creencia, repitiéndola una y otra vez. Es como al revés del soy fea, soy mala, soy todo. Es al revés, pero en un sistema de cosmovisión que a mí me da seguridad, que me da pertenencia, y entonces eso obviamente genera un estado mental que, bueno, en ese espacio se puede interpretar como beneficioso para la persona, dependiendo del mantra, obviamente. Claro, y dependiendo del tipo de rezo, y si es así. Sí. Okay. Y eso sí genera un estado no ordinario de conciencia, porque es distinto básicamente al que mantenemos estadísticamente en el tiempo. Ah, sí, claro. Y es normalmente se hace en un lugar más tranquilo. En comunidad, que genera un sentido de comunidad, es muy, muy poderoso. Sí, me imagino que el rezo de por favor Dios, que no me pase algo, es diferente a algún rezo de rosario, por ejemplo, también. Sí. Y bueno, y algo que mencionó también es el estado inordinario de la mente. No ordinario de la mente. Sí. Y quiero saber ¿qué pensamiento tienes sobre, bueno, hablar un poco sobre los psicodélicos? Sí. A propósito de estados no ordinarios de conciencia, ¿dices tú? Sí, o sea, ¿cómo cambia esa conciencia? ¿Qué pasa en el cerebro cuando uno está
no sé, alucinando porque se tomó unos hongos o algo así, o LSD, como si han hecho como estudios de eso. Sí, o sea, hay un montón. Eso es como para un podcast completamente distinto. Sí. Okay. Pero Tendremos que hablar otra vez entonces. acá, bueno, es importante partir porque yo estudio meditación y ahora estoy empezando a estudiar algunas cosas con psicodélicos, pero que esto entra dentro de un paraguas más amplio que son los estados no ordinarios de conciencia, que básicamente es una definición estadística o al menos como yo lo operacionalizo, que es una definición estadística de qué es un estado ordinario de conciencia, o sea, como uno anda todos los días, y un no ordinario es uno que es perceptiblemente distinto a ese estado ordinario. Uh-huh. Y un estado no ordinario de conciencia se puede tener de varias formas, por ejemplo, en rezo, en meditación, en consumo de sustancias. También hay ataques de angustia, sí, que yo consideraría como estados no ordinarios de conciencia, etcétera, etcétera. Y entonces el criterio principal es que es una discontinuidad en tu experiencia muy alta, que te hace darte cuenta que estás en otro estado. Okay. Entonces eso es uno es como la clave, y eso es muy variable entre individuos, porque para mí como un estado como de mucha apertura, etcétera, etcétera, puede ser un estado no ordinario de conciencia cuando estoy después de una semana meditando, pero para un monje que ha meditado 40 años, probablemente ese sea su estado ordinario de conciencia y otro sea, ¿se entiende? Entonces pero obviamente que hay una cierta, que es como cualquier distribución normal, de alguna manera. Sí, claro. Y esos estados no ordinarios de conciencia también tienen ciertas características que tienen que ver con la percepción de los boundaries, de los límites de uno, percepción en distorsión del tiempo. Eso famoso distorsión de tiempo. Sí, todos estos estados no ordinarios, eso es lo que tienen. Cuando yo estoy en un ataque de pánico, todos estos tipos en que se caracterizan es que uno nunca supo si estuvo 5 minutos meditando o 5 horas meditando. Sí. Y es así, y eso es así con todos los estados no ordinarios. Y hay ciertas características que se repiten, que tienen que ver con los límites del self, o de uno, que tiene que ver con la distorsión del tiempo, distorsiones perceptuales, y así varios tipos de dimensiones de la experiencia. Claro, yo trabajé un rato, como 1 año y medio, en un lugar donde hacían, ¿cómo se dice en español? Sensory deprivation. Sí, deprivación sensorial. Sí, también es una forma. Que es un tanque, para los que no conocen, es un tanque, por decir, parece un spaceship, o sea, un vehículo espacial, que uno entra y normalmente no está usando ropa y hay agua que tiene como 1 tonelada de Epsom salt. Sí. Así uno flota aunque no sepa cómo flotar. Y el agua es de la misma temperatura que el cuerpo mismo. Entonces uno empieza a flotar y como no tiene ropa y no está tocando nada, no tiene, sensaciones físicas, por decir, por la piel. Después se cierra este tanque y se apagan las luces. O sea que ya no puede ver nada. Y encima no se escucha nada, porque están no completamente, pero muy insonorizadas. Y uno flota ahí, normalmente las sesiones son de 1 hora, pero yo lo hice muchísimo cuando trabajé ahí, no parece 1 hora, de hecho no tenía como relación del tiempo en ese, podría haber sido 3 horas o 5 minutos, y no sé si estaba despierta o dormida o soñando, era muy interesante eso. Sí, no, absolutamente. Es como inducir una meditación, creo yo. La meditación es distinta. Un estado no ordinario no necesariamente es una meditación, pero hay muchas formas de inducir estados no ordinarios. Cierto. Entonces, la meditación es una de ellas. Están obviamente los psicodélicos, está la música, está el dolor. Hay trances que se ocurren por dolor, baile, tambores, el parto.
orgasmo, Claro. tanques de deprivación sensorial. Pero son por diferentes razones. Algunos son como intencionales cognitivos, otros son porque en el parto se largan muchas químicas, ¿verdad? Que Sí, inducen. y hay una hiperventilación, Claro. como la respiración holotrópica, Ajá. esa es otra. Sí, Entonces sí. hay varias formas de producir estados no ordinarios de conciencia. Hay algunos que se producen de manera espontánea, por decirlo de alguna manera, y hay otros que se producen de manera programada, y hay algunos que uno tiene una metodología para alcanzarlos, y hay otros que tienen sustancias y dosis para alcanzarlos, pero que no son autoproducidos de alguna manera, depende de una sustancia exterior, y así hay varias formas. Y la meditación lo que hace es que genera estados no ordinarios de conciencia en profundos trance, y lo hace de manera paulatina, y uno va aprendiendo a cómo habitar esos estados no ordinarios de conciencia, por decir así. Que es algo que es distinto que con los psicodélicos, que uno toma la cosa y llega a ese estado de conciencia y después es difícil reproducirlo sin la sustancia, de alguna manera. Claro, sí. No sé si alguien ha llegado a poder tener la misma experiencia. Bueno, Sí. hay papers, ¿Sí? hay Ok. papers de meditación y psilocibina, donde ven que las estructuras experienciales de ciertos estados meditativos y de ciertas dosis de psilocibina son similares experiencialmente. Okay. O sea, es decir, en percepción de tiempo y espacio, de construcción de boundaries, de límites corporales y identitarios, si uno quiere, etc. Entonces, bueno, ¿Y cuáles son las preguntas que usted quiere hacer en ese respecto, en ese espacio? Yo lo que estoy, o el fondo que ahora postulé para hacer, bueno, es un tema, es difícil estudiar psicodélicos acá en Chile, por lo menos, no sé cuál es el estado de Latinoamérica en general. Pero el mío mi estudio es una propuesta para usar psilocibina para depresión resistente. Sí. Que básicamente la depresión resistente es cuando una depresión ha probado ya al menos dos formas o dos fármacos de primera línea, más adyuvantes y todo, y no ha respondido disminuyendo los síntomas antidepresivos las dos. Y es un porcentaje de personas no menores. Sí. Es como los que reducen poco, que incluso son considerados respondedores, son como un 30%, y de esos los que no responden, y los que no responden definitivamente, así como que no bajan ni un solo punto en las escalas que se evalúan los síntomas depresivos, es como un 15%. ¡Wow! Sí. Sí, eso es mucho más de lo que pensé. Es mucha cantidad. Y hay otros tratamientos, obviamente, que son, por ejemplo, para los que no responden a fármacos, tenéis la estimulación transcraneal. O terapia electroconvulsiva. Claro. Pero son tratamientos que no tienen alta aceptabilidad. La gente prefiere estar deprimida que hacerse... y sí, porque hay un estigma y hay muchas películas que uno los electrocutan o algo así, pero de hecho me parece muy interesante que lo menciones, porque en realidad yo también ahora en agosto voy a empezar en algo... Bueno, por ese lado, con pacientes que no responden a tratamientos y no bajan escalas, lo que vamos a hacer es usar fMRI para localizar redes como el Default Mode Network. Ajá, sí. Y, o sea, pero dentro de cada individuo para localizarlo, porque ahora está FDA approved un tratamiento de TMS, que es estímulo magnético transcraneal en español, pero es como muy... general. O sea, en cada persona hay como puntos anatómicos y 5 centímetros, algo así, lo hacen. Y a veces eso estimula detrás del ojo o otras redes o lo que sea y no funciona. Entonces lo que el laboratorio donde me voy a ir ahora en Harvard, lo que hace es buscar, o es un nuevo proyecto, buscar esas redes
llevarle a esa persona como a unos pasos para que se hagan ese estímulo, pero en el área exacta Perfecto. que habíamos encontrado. Para que no tenga alguna consecuencia no deseada o algo así. Claro, exacto. Muy bueno, muy y vamos bueno. a ver, y bueno, y por eso es justamente, pero por el lado de psilocybin, también he escuchado sobre como de ketamina. Sí, también. O también. MDMA. Pero son, a ver, todos los tratamientos farmacológicos que hay, todo, bueno, en general no tenemos una medicina que es muy individual. Uh-huh. Incluso yo te diría que el mindfulness, nosotros publicamos hace poco un estudio, el año pasado, de que a no todos el mindfulness les sirve por igual. O sea, si bien es un mecanismo que es bien general, que ataca el Default Mode Network también, porque una de las cosas que sí se ve con la meditación es que hay una disminución en la activación del Default Mode Network, que es como uno de los actores principales neuronalmente hablando de las depresiones. Uh-huh. No hay como medicina individualizada, claro, o personalizada, no está. Y si uno lo piensa en la parte farmacológica, la cantidad de receptores de serotonina que hay en los distintos sistemas, por eso es que tienen tantos efectos secundarios. O sea, el sistema serotoninérgico, receptores para serotonina, que están implicados, imagínate, yo lo estudiaba para el ritmo cardíaco, para la generación del patrón del ritmo, respiratorio, están en el estómago, están en todo el cerebro, etc. Entonces, cuando uno tira un inhibidor de recaptador de serotonina, hay obviamente que principalmente le va a pegar a eso, el hotspot, pero también le va a pegar a otras cosas. Es como la quimioterapia, de alguna manera, ¿sí? Entonces, no tenemos cosas como muy específicas. Entonces, encuentro que tu investigación con TMS, con fMRI, eso es muy bueno, es muy bueno. Ojalá, sí, ojalá que resulte. Lo psicodélico y la psilocibina, porque me acordé de esto por la ketamina, porque la ketamina sí se usa como un SOS cuando hay episodios depresivos muy complicados y que hay riesgo suicida y todo. Y la ketamina no es un psicodélico clásico, eso es lo primero que hay que decir, porque los psicodélicos clásicos son agonistas, es decir, se unen solo al receptor 5-HT2A, el LSD, psilocibina, mescalina. Ellos son los clásicos. Y todo el resto se les dicen psicodélicos de alguna manera porque en la cultura folk, porque producen estados no ordinarios de conciencia, pero no son psicodélicos. Okay. Son otro tipo funcionan de otra manera. Se llaman de otras maneras también. Claro. Y la ketamina le pega a muchos sistemas neuronales, y saca a la persona por algunas semanas de esos estados de como depresión con intento suicida y todo, pero no se permanece en el tiempo por lo general. Bueno, ahí la literatura está todavía empezando, entonces no hay tantas conclusiones tan claras, pero está recomendado como una especie de SOS para sacar de estado muy agudo. A alguna gente le resulta cada 6 meses hacerse una infusión y con eso andan de alguna manera, pero a otra gente le da, o sea, lo saca una vez y después les baja más la depresión, entonces es súper dependiente de cada persona aún. Entonces, claro, está por el lado de la farmacología, ¿no? Y los psicodélicos, entonces, para volver a eso, son mucho más limpios farmacológicamente porque le pegan a un solo receptor. Y si bien el 5-HT2A está expresado en todo el cerebro, por lo general está más expresado en corteza, en ciertas zonas, y entonces, claro, como que es un poquito más limpio farmacológicamente por lo que se sabe hasta ahora. No es como la ketamina que le pega a sistema GABAérgico, dopaminérgico, serotoninérgico. Claro. Y por lo mismo no tienen potencial de uso como otras, como el éxtasis o el MDMA éxtasis o ketamina, que sí le pegan a sistema dopaminérgico un poco, no mucho como la coca. Claro. La cocaína que va directo al dopaminérgico, pero sí le pega un poco y eso genera un cierto riesgo de dependencia. Claro. ¿No? Los psicodélicos no es el caso. Los psicodélicos solo le pegan al 5-HT2A, que es serotoninérgico, y entonces... ¿Y eso significa que no es adictivo? Eso significa que la probabilidad de que se genere una adicción fisiológica es muy baja. Es casi cero, claro. Ok. O sea, nunca podemos decir cero en ciencia. Claro, no existe ni 100. Muy baja. No, ni 0 ni 100. Bueno, pero te diría 0,98, algo así. Claro. Pero sí, como todo, así como cualquier otra cosa, sí puede generar una cierta adicción psicológica. Sí. Pero eso es
bueno, Claro. todo, hasta tener las mochilas ordenadas de distintas formas y todo si te genera un cierto grado de recompensa, genera un cierto grado de Adicción. no adicción, Pequeño, pero no. es como una, claro, es Claro. como una cosita de que si es que no está así es un cierto malestar, Claro, por sí, decirlo de sí. alguna manera, pero no digamos que es adicción. Claro. Pero es interesante esto, porque uno podría decir que las personas deprimidas fueran como adictas a pensamientos malos, o sea, no adictas en el sentido de que no se sienten mal al no tenerlas, pero de alguna manera están en estas habituaciones, ¿no? Son como habituaciones que no son conscientes o que no son voluntarias. Y Sí. esas habituaciones las comparten desde las depresiones hasta las adicciones y miles de otras afecciones de salud mental. Claro. Y eso es algo, y esa recurrencia es algo que tanto la meditación como los psicodélicos actúa sobre ella. Como los interrumpen. Los interrumpen. Ajá. Los interrumpen. Pero de distintas formas y de distintas estrategias. Claro. Entonces el tema con la meditación es mucho más lenta, paulatina, etc. Y el tema con psicodélico es mucho más, o sea, los patrones mentales se te vienen encima, básicamente. Claro. Sí, O sea, sin que uno quiera, y eso ya depende de la persona y cada persona puede tener diferencias. Lo que a mí se me hace muy interesante es que en nuestra cultura, Western culture, como se dice, que haya como, si se puede normalizar el uso de psicodélicos en la clínica y tener como una guía, como hay terapeutas, psicólogas, lo que sea, una guía que es obviamente doctor o profesional en esta área, y tener como terapias donde uno se va, hace un microdosis o lo que sea, o el dosis que... lo que funciona son las macrodosis, las microdosis no funcionan. O sea, los últimos papers dicen que no hay diferencia en placebo. Ok. Sí, no, yo creo que hace 2 años leí algo que era una terapia que se estaba intentando de microdosis, creo que era como 0.5 gramos, algo así, todos los días, por, no sé, un tiempo. Los papers que yo he visto, como te digo, no son muy... No encuentran findings distintos a efecto placebo. Okay. Lo cual, bueno, también puede ser una estrategia terapéutica, pero no es la que está. Ok, entonces son macrodosis, ok. Pero bueno, igual, tener una guía que puede ser, o sea... O sea, para eso es que se tiene que hacerse, o sea, para hacer esas guías, para ver cuál es el profile de personas que son potencialmente beneficiadas de estas nuevas formas de terapia, que por lo demás no son nuevas, son antiquísimas. Para eso se tiene que hacer investigación. Se tiene que hacer investigación, hay que ser muy cauto como con cualquier otra nueva o tecnología o fármaco. Sí, claro. Entonces, pero es muy importante que sí se pueda investigar, que se puedan hacer los estudios que se tienen que hacer, que no es el caso, al menos hasta donde yo entiendo, Chile y Argentina, que conozco gente tratando de hacer cosas allá. El marco legal ni siquiera permite hacer estudios, no es fácil hacer estudios. Y eso es algo que, mira, ahí tenemos que acumular mucho más evidencia para que llegue a eso, no es así para nomás, que llegue a eso y para hacerlo de una buena manera, ¿no? Porque esto obviamente, el renacimiento psicodélico tiene nuevas oportunidades y nuevos desafíos, ¿cierto? Claro. Porque son medicinas que son muy poderosas, entonces hay que hacerlo bien. Pero, como te digo, en depresión resistente, en vista y considerando tampoco que no hay mucho más salida, o sea que TMS, o sea ya estamos a modo TMS, o que también hay que tienen ciertos problemas, o electroconvulsiva. Entonces estos son los casos donde estas nuevas cosas realmente pueden funcionar. Y se ha visto hay en UK, hay ya 2 estudios con depresión resistente y 2 estudios en fase 2 hecho por farmacéuticas que ya están y que es una muy buena alternativa. Qué bueno, le voy a pedir los enlaces de los papers y voy a poner en la descripción, pero bueno. Entonces, y eso era algo interesante que te quería decir, ¿por qué si ya está aprobado en Estados Unidos, por qué probarlo en Chile? Y es porque las culturas y los prejuicios son distintas, sobre todo con este tipo de sustancias o tratamientos.
como lo que hablábamos de la aceptabilidad de los tratamientos. La electroconvulsiva, por ejemplo, no es muy aceptada en el mundo en general. Y Chile es un país bastante conservador, entonces no sabemos cómo va a ser la aceptación del tratamiento, ni entiendes nada de eso. Entonces, todos los tratamientos hay que probarlos, sobre todo cuando no es algo, porque el tratamiento con psicodélicos, claro, tiene un tema que es farmacológico, pero también tiene un tema que es terapéutico, como que es en el espacio de lo subjetivo, etc. Entonces, hay que probar la aceptabilidad también de ese tratamiento, cómo la población chilena va a reaccionar a eso, si es que sirve, efectos, beneficios, ver Ojalá cuáles con son la las... divulgación de esta información También. ahí ya, o sea, las personas pueden También tomar... hay muchos estigmas respecto a los Claro. psicodélicos. Creo que en toda Latinoamérica es así, es por la cultura. Bueno, en toda, es raro porque en toda, te diría que el estigma de los psicodélicos es mundial, pero en Latinoamérica somos más conservadores. Entonces hay que ver si es que funciona, porque obviamente todo es multivariado. Claro. Entonces pueden Sí. haber cosas culturales que no estamos viendo y entonces hay que hacer estudios. Claro, claro. Entonces, Y bueno, y hablando de barreras en la ciencia, vamos a cambiar un poco de tema de cómo es ser mujer latina en neurociencia en Chile. o en Latinoamérica. O en Latinoamérica, no sé, usted tiene experiencia en Chile y... Bueno, hay muchos estudios que muestran las brechas de género en muchas dimensiones. Claro. Las ciencias son una de ellas, al igual que muchas otras, Sí. pero son, sobre todo en las ciencias STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería, etcétera, la brecha es brutal. Y obviamente en los países que son más machistas o atrasados como Latinoamérica, esa brecha tiende a ser mayor que en países, entre comillas, desarrollados. Pero igual como Europa y todo. existen. Igual existen, sí. pero aquí son más dramáticas. Claro, claro. Específicamente en Chile, y bueno, ser mujer latinoamericana, yo en los congresos que he ido, muy pocas veces me he encontrado con otras mujeres latinoamericanas. Wow. Pocas veces. Society for Neuroscience, que son conferencias más grandes. Increíblemente enormes, sí. Y la mayoría que uno encuentra, de hecho, son mujeres latinoamericanas que están afuera. Sí. Hay pocas que están haciendo ciencias como acá en Latinoamérica. Esa es la primera cosa que yo diferenciaría, que es importante. Y lo segundo es que, claro, porque hacer ciencia en Latinoamérica, aparte de que el ambiente es más machista en general, y etcétera, etcétera, también hay menos recursos en general. Entonces, son como dos, es como ahí hay una interseccionalidad que es más o menos difícil de sortear. Entonces, te diría que la experiencia es, por un lado, se siente una gran responsabilidad, Claro. como ser testigo, pero no solo testigo, sino que también como activo, como tener el rol de estar ahí, y muchas veces cuando uno está entre colegas y está normalizado hacer comentarios machistas o ciertas cosas porque no hay mujeres ahí, o que en los mails escriben estimados porque culturalmente toda la vida han sido puros hombres, entonces no lo hacen de malo, lo hacen de mala costumbre nomás, Claro. básicamente. Sí. Entonces eso es un poquito pesado. ¿Ha tenido experiencias He tenido experiencias, Ok, sí, todo el tiempo. Todo el tiempo, ay, qué pena. Sí, hay muchas experiencias de eso. Y entonces está la cultura y además está la ciencia. Y como te comentaba antes, las mujeres, pero por otro lado, como el país está tratando de ser un país desarrollado y los índices de la OECD te dicen, oye, tenéis que tener una cierta variedad en ciertas cosas, las mujeres que hacemos neurociencia somos tan escasas que, bueno, no que seamos cotizadas, pero de alguna manera hay una intención de equiparar géneros o eso, y hay muy pocas disponibles. ¿Por qué? Por el sistema también, muy pocas. Tú conoces en ciencia, hay mucha gente que hace undergraduates de ciencias, luego doctorantes son menores, después postdoc menores, y después las que alcanzan un position son Claro. muy pocas. Quiero saber cuál es el porcentaje, de hecho, debería de haber datos, sí, hay datos, Sí. sí, hay muchos datos de eso, de cómo es, pero es así como, es un pruning brutal. Claro. Y en Chile, de hecho, yo conozco
Bueno, yo igual hice mi doctorado afuera, entonces, pero ya volví como hace 5 años, entonces no conozco, tal vez se me está perdiendo una buena parte, pero de las que hacemos neurociencias cognitivas propiamente tal, con electroencefalograma o fMRI, que tengamos position, o sea, como que estemos contratadas para una universidad, conozco 5 o 6. 5 o 6. Sí, y las otras que conozco están afuera. Ajá. Una de mis mejores amigas que hace neurociencia de meditación también está afuera. De hecho, cuando lo hablamos antes, yo estoy entrevistando a 4 de estos 5 o 6 mujeres que estudian neurociencia cognitiva, así que sí es un... acá en Chile. Sí. Sí. Y postdoc hay más, o sea, Claro. estudiantes o sea, que son postdocs ahora hay más, y PhD students hay más y así. Claro. Pero es como lo que te digo por ahora. Y de hecho, es muy... una de las razones que yo tuve para volver acá fue que cuando yo me fui a Francia, tenía una comisión que era mixta entre Francia y Chile, ¿ya? Y por requisito de la universidad francesa, me pedían que la comisión tenía que tener paridad de género, ¿ya? Y eso tenía que ser dentro de la gente que venía de Francia y dentro de la gente que venía de Chile. Es bueno eso. Sí, y en Difícil. Chile, espérate, que en Chile no pudimos encontrar ni una sola mujer que hiciera neurociencia cognitiva, porque la única que existía era Marcela Peña, Wow. que estaba que era del mismo departamento, que era Psicología de la Católica en ese tiempo, que yo. Entonces no podía estar Claro. en el commission porque era de mi misma institución académica. Entonces no teníamos ninguna mujer que presentar desde Chile a mi comisión a Francia, y mi tutor de Chile tuvo que elevar una solicitud para que nos permitieran no tener paridad porque no teníamos una mujer científica que poner en esa Wow. comisión, que tenía que tener un tenor position, y eso. Y yo, o sea, y ahí mi tutor de Francia me dijo, tenés que, o sea... Sí, hacer algo por el país, volver, No, cambiar sí, las o cosas. sea, yo igual sí. iba a volver, o Sí, sea, sí, estaba sí. dentro de mis planes volver, pero, o sea, fue una razón, Claro. fue una de las razones que hizo peso, de alguna manera. Definitivamente. Y desde ese tiempo que yo defendí mi doctorado hasta ahora, somos 5, o sea, que yo conozca en Chile, 5 mujeres que hacemos neurociencias cognitivas. Wow. Que ojalá esto le va a inspirar a las Muchas chicas más, chilenas. sí. Que Pero se mira, pongan de las 1 a pilas. 5, de 1 a 5, Sí. y ya vendrán más. Claro, Entonces, ya vendrán más. Sí, ojalá. sí, pero estamos en esa etapa todavía. Claro. Es muy interesante como, no sé, que estén saliendo todas estas cosas de como inteligencia artificial, ChatGPT, etcétera, etcétera, y en otras cosas estemos tan atrás. Es muy disociativo. Y voy a empezar por No, eso, no. porque me voy a enojar si hablo de eso. Sí, pero sí. bueno, para concluir la entrevista, quiero saber si tiene algún consejo para dar a los estudiantes jóvenes que estén viendo este podcast y quieran entrar en la neurociencia, o que sean chilenos o jóvenes de cualquier parte de Latinoamérica. Les diría que si es que les interesa cómo funciona el cerebro y la interfaz entre la conciencia y el cerebro y les apasiona realmente, que lo tomen, o sea, que vayan por eso. Creo que la curiosidad o la pasión por entender y también por tratar de contribuir como a este quest, a esta misión colectiva de entender nuestra existencia y cómo funcionamos, cómo funciona todo en general, creo que es muy linda y loable, y que ha dado también mucho bienestar a las sociedades en general. Y así que vayan por ello, que no es fácil, diría que no es fácil, sobre todo para las niñas, no va a ser fácil. Pero que sí se puede, y usted es un ejemplo pero muy que bueno se puede, de eso, sí. que los tiempos están cambiando, que los Sí. tiempos por los que pasó Marie Curie y otras científicas mujeres que hemos tenido, Frank, han sido, están mejorando, o sea, Claro. sí, están mejorando, y que es importante hacer masa crítica para cambiar los estilos, para todo. Entonces, que vengan y nada, que aquí vamos a estar apoyando cada vez que se pueda, abriendo las puertas que se pueda abrir, se van a abrir. Creando oportunidades nuevas, Sí. aunque no existan, como ya vieron con la historia de la doctora Baquedano. Sí.
que creó su oportunidad entre Francia y Chile Sí. y llegó a ser, y ahora es una de las 5 neurocientíficas cognitivas acá en Santiago, Chile. Sí. Bueno, muchísimas gracias, doctora Baquedano, por charlar conmigo sobre temas muy relevantes Sí. e interesantes, y espero hablar de nuevo pronto. Ok, un gusto. Muchas gracias a ti. Si disfrutaste nuestro contenido, no te olvides de darle me gusta al video y suscribirte al canal de Mi Última Neurona para estar al tanto de los nuevos episodios.